un día más en Cocina con Energía, Cocina con Alegría. Hoy vamos a preparar una comida que es muy sencilla y está buena. Nos puede servir como acompañante de carne, de pescado, de pollo, de lo que queramos. Incluso así solo lo podemos comer como un entrante, un primer plato con un huevo frito. Y la verdad está muy bueno, no cuesta nada de hacer y está muy bueno. Bueno, para ello necesitamos lo que es el tomate. El tomate es del que estuvimos haciendo, que ya lo embotamos, yo lo he triturado para que se fría antes. Necesitamos el aceite, un poquito de sal y las monchetas. Las judías, vaya, perdón. Entonces las vamos a cortar. Yo ya tengo el agua, lo voy a poner a calentar. Tengo el agua y cuando el agua empiece a hervir echaremos las monchetas. Y a continuación, en otra olla que ya tengo preparada, vamos a freír el tomate. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues como veis, yo ya tengo el agua, le acabo de encender el fuego y ahora cuando esté caliente pondremos las monchetas. Las voy a cortar un poquito porque, a ver, que es un tan, pero bueno, las voy a cortar por la mitad porque así las vamos a comer mejor. Y esto no cuesta nada. Y esta ya lo tengo preparada para cortarla. Ahora voy a poner el aceite en el fuego, lo voy a cambiar esto de fuego. Y ahora pongo aquí esta olla pequeña y le voy a poner el aceite. Vamos a ponerle unas 4 o 5 cucharadas de aceite, 4, porque el tomate ya sabéis que no... Con esto es suficiente. Ahora cuando esté caliente pondremos el tomate. Como veréis, yo nada más que tengo sal, no le voy a poner azúcar. Yo luego lo probaré. Si veo que le hace falta azúcar, le pondré. Si no, no, porque este tomate yo ya lo he gastado y no necesita azúcar. O sea, no está muy ácido porque el tomate estaba en su punto, por lo tanto el tomate ya no tenía acidez. Bueno, voy a poner ya el tomate porque ya el aceite ya está. De tomate tendré aproximadamente unos 700 gramos. Con los botes que he triturado, unos 700 gramos. Bueno, pues ya está el agua hirviendo de las judías y ahora las voy a poner. Es el momento de ponerlas. Las tengo lavadas ya, como habéis visto, las tengo cortadas y para adentro. Y ahora esperar que se cuezan. Yo creo en 20 minutos, poco más, porque ya digo, estas son un poquito más vastas que la otra. Ahora le ponemos un poquito de sal. Ya está. Y tapamos la olla y a cocer. Aquí tenemos ya el tomate, que como veis ya lo tenemos, por lo tanto lo voy a parar ya. Lo paramos y aquí tenemos las habichuelillas, que lo mismo, como veis ya están hechas. Y las voy a parar y ahora ya lo vamos a mezclar todo. Mirad. ¿Veis? Nosotros, yo he hecho la salsa de tomate. Y como le iba a mezclar con las judías no le he puesto nada. Pero vosotros le podéis poner, si queréis, ajo, cebolla, un poquito de hierbas aromáticas, lo que queráis. Yo no le he puesto nada. Y ahora miraré a ver cómo está de sal, porque sal nada más que tiene la que le puse a las judías. Ahora miraremos si hay que rectificar, se rectificará. Bueno, pues mirad. Este es el plato del tomate con judías hecho. Ya veis que con un huevo frito es un primer plato, pero ya digo, lo podéis acompañar con carne, con pescado, con lo que queráis. Ya sabéis, perdón, he rectificado un poquito de sal, porque estaba bastante soso. He rectificado un poquito. Entonces, bueno, pues ya sabéis, si os gusta, pues dale a compartir, dale like, y estamos en la página de Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Allí nos encontraréis. Hasta la próxima.